Reciban una cordial bienvenida a nuestra Cátedra Abierta de Movimientos Sociales de Claxo, Red Latinoamericana, Mujeres Transformando la Economía. Hoy estaremos desarrollando nuestra cuarta y última sesión, en la que conversaremos sobre los diálogos entre la economía social y solidaria y la economía feminista. Para ello contamos con la presencia de las compañeras Ivonne Farab, de Rente Bolivia, Marixa Alba, de la Red de Género y Economía de Rente Perú, y la compañera Alba Carrocio, de Rente Venezuela y coordinadora general de Rente. Bien, comenzamos con nuestra compañera Ivonne. ¿Nos puedes comentar qué es la economía solidaria? Sí, buenos días, mucho gusto, compañeras, de compartir esta sesión con ustedes. Bueno, yo quisiera partir diciendo, ¿no?, de la larga trayectoria que tiene la Rente en temas, digamos, obviamente economía feminista, y a partir de cierto momento de su recorrido, pues las articulaciones de la economía feminista con la economía solidaria. Quisiera también decir que mi experiencia, ¿no?, con la Rente, mi militancia desde su fundación y bueno, hasta hoy, se ha hecho más desde la academia. Entonces, más allá, digamos, de lo que podamos compartir con las compañeras, yo quisiera empezar, ¿no?, diciendo que la solidaridad en un sentido amplio tiene que ver con las interdependencias que son voluntarias y conscientemente asumidas a partir de lo que es la preocupación, digamos, por el otro, ¿no? Y estas interdependencias que se dan, ¿no?, a partir de una preocupación por los demás, deben darse, ¿no?, bajo relaciones democráticas, pero también, digamos, en distintos ámbitos institucionales y no necesariamente en aquellos ámbitos institucionales donde la solidaridad ha estado presente por la propia definición de las instituciones. Bueno, decía, ¿no?, que la solidaridad está presente en diversos ámbitos e instituciones de la sociedad capitalista, y no solo en los ámbitos donde se originó la solidaridad, que tiene que ver con las familias, las comunidades, y que son instituciones previas al capitalismo, ¿no? Pero decía, la solidaridad se puede expandir mucho más allá, ¿no?, de sus ámbitos de origen, por cuanto el capitalismo en sí mismo, como decía Karel Polanyi, desarrolla dos movimientos contradictorios al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, ese es su impulso a generar el lucro, ganancias a través de la explotación del trabajo de las personas, de la explotación de la naturaleza, de los cuerpos, en fin. Y al mismo tiempo una lógica de resistencia que está anidada, ¿no?, en estas instituciones previas al capitalismo, que son las familias, las comunidades, y otras resistencias al propio, ¿no?, a la propia lógica del capitalismo, pero también la resistencia tiene que ver con esa alternativa, digamos, defender las lógicas alternativas y contrarias al capitalismo en el seno mismo de la sociedad capitalista, ¿no? Por eso, digamos, hemos encontrado que la solidaridad, en los términos así generales que definimos, también puede habitar al Estado y también a los mercados llamados libres, porque justamente las resistencias, ¿no es cierto?, que existen en el seno de la sociedad se han manifestado a través de movimientos políticos, sindicales, de trabajadores, de productores y de mujeres también, ¿no?,
que han arrancado, digamos, a las instituciones políticas propias, ¿no?, del capitalismo, como el Estado capitalista o la economía capitalista, reivindicaciones muy importantes, ¿no?, vinculados con la protección social, con los cuidados, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hoy podemos decir, ¿no?, que producto de las resistencias y las luchas, ¿no?, de los movimientos sindicales, sociales, feministas principalmente, hemos logrado ampliar el ámbito de esta solidaridad entendida, ¿no es cierto?, como las interdependencias que tienen que darse en la sociedad a partir de la preocupación por el otro y que desde los términos feministas se expresa, ¿no?, en la preocupación por la reproducción de la vida y por poner al centro, ¿no es cierto?, de toda finalidad de lo que llamamos economía, la reproducción ampliada de la vida. Me quedaría ahí con ese concepto de solidaridad general, ¿no?, como interdependencias libremente, digamos, consentidas, y que parten de la preocupación por los demás, ¿no? Colaboración, apoyo, cooperación, ayuda mutua, digamos, son expresiones, ¿no?, de esa solidaridad. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, ahora quisiéramos conversar un poco con Marix y que nos explicaras cuál es la relación entre la economía feminista y la economía solidaria. Sí, bueno, es grato encontrarnos para abordar este tema crucial en la crisis profunda, sistémica en la que nos encontramos. Hablo desde la fundación de la Rente, principalmente con el grupo Género y Economía, acompañando a las organizaciones populares urbanas y también en el ámbito rural posteriormente. La relación entre la economía solidaria y la economía feminista, sin duda, tiene que ver con la vida humana. Sí. Tiene que ver con cómo responder a las necesidades humanas, materiales, afectivas, emocionales, que principalmente las mujeres, a través del trabajo doméstico, de cuidados, hemos acompañado y lo seguimos haciendo. La economía feminista creo que aporta en forma central a la economía solidaria en el horizonte, en la ruptura del paradigma, en el paradigma que tiene que ver con ruptura con el sistema capitalista patriarcal. Es ahí donde, con la división sexual del trabajo, reconocemos que para tener el reconocer que si bien hombres y mujeres aportamos a la reproducción social en múltiples formas, el trabajo de mujeres y el trabajo de hombres es diferente, porque es valorado
socialmente diferente, tiene jerarquías, tiene la falsa idea de que solo el trabajo asalariado podrá realmente generar producción vía, como muy bien lo ha dicho mi compañera Ivonne, va a ir por la ruta del beneficio, del lucro, de la ganancia, pero oculta lo que es fundamental, que es el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, y fundamentalmente en la reflexión de la renta y en el debate de la renta, llegamos a la conclusión de que la reproducción sostiene no solo a la vida humana, sostiene la economía, sostiene a costa de la sobrecarga del trabajo de las mujeres. Sobrecarga que se expresa en los cuerpos, pero no solo con el mayor tiempo que tiene que dedicar a lo productivo, a los cuidados, al alimentar, al formar, al educar, sino que sostiene también en algo que no es reconocido, que es la reproducción para las condiciones fundamentales de la vida. Condiciones fundamentales que tienen que ver con los cuerpos, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con sostener en las fuertes crisis del capitalismo y de los procesos que todas hemos pasado con situaciones como el COVID o como distintos procesos recientes que afectan la vida. A ver, Marixa, ¿nos podrías comentar cuáles son las matrices que aportan en las iniciativas de economía solidaria? Bueno, yo creo que las matrices conceptuales, pero no solo conceptuales, sino las matrices del sur, de la matriz andina, la matriz afrocaribeña, las matrices que están fundadas en las tradiciones prácticas que nuestros pueblos, tanto en forma previa a la invasión colonial como actual, aún persisten. Sabemos brevemente que en la matriz andina el AINI, la ayuda mutua, está presente hoy. Sabemos que la autogestión obrera está presente hoy. Está presente hoy pese a la crisis profunda del trabajo asalariado, pero que tiene la capacidad de practicar el cómo gestionamos en
las mujeres en la pobreza del tiempo está presente en muchas formas hoy que en mi experiencia personal urbana están las ollas comunes, los comedores populares. La olla común se fundamenta tiene como origen, luego del AINI, el compartir. Tiene también la olla común, la lucha y las resistencias obreras de la olla común. Tiene también la gestión y autogestión, aunque las relaciones de poder desde el Estado pretendan cooptar, controlar estas formas que hoy perviven actualmente en la zona rural. Yo la verdad que articular, como se dice, en el tiempo, hay muchas rupturas en el tiempo, pero persisten. Y en esas rupturas y resistencias, las mujeres no se quedan solo en la sobrevivencia. El movimiento feminista del cual yo estoy plenamente identificada, cuestionó que ollas comunes y comedores en realidad sobrecargaban más a las mujeres, pero lo cual es cierto. Pero las mujeres no se quedaron en la sobrevivencia, lucharon y siguen luchando por decidir cómo el poder público les quita la capacidad de decidir en la gestión del alimentar, en la gestión de articular los problemas de la violencia de género y en sus múltiples expresiones, porque las mujeres que participan hoy en ollas comunes y comedores populares, hoy en día también gestionan problemas de la violencia que se expresa en sus cuerpos, crean otros servicios de bienestar. He tenido el privilegio, junto a ollas comunes y comedores, de que las organizaciones populares crearan la atención de mujeres afectadas por violencia cuyo nombre es Hoy por Ti Mujer, que es absolutamente autogestionada por organizaciones de mujeres. Es verdad, con el concurso de la articulación de recursos que las organizaciones le arrancan a los programas sociales, le arrancan, aunque ellas ponen 24 horas de atención en la solidaridad entre mujeres. Le negocian al Estado y en los programas sociales, tanto para la violencia como para la alimentación, el derecho de poder plantear criterios
criterios para la gestión. La verdad que así como está presente hoy la cultura andina, la lucha obrera, está presente también una matriz fundamental que es la afrocaribeña, que también, quiero decir, está en la cultura andina. La cultura andina, como comparten nuestras compañeras bolivianas, está el baile de los negritos, está la ruta desde las minas de Huancavelica hasta Potosí, en Bolivia. Estas rutas que unen cultura andina, la cultura africana de nuestros pueblos, requieren muchas reivindicaciones de derechos frente no solo a la explotación, a la opresión que expresa el racismo, que expresa la constante apropiación de cuerpos y territorios hoy día en nuestra querida América Latina y en muchos lugares del mundo de hoy. Es vivido por las protagonistas de esta gestión, hoy en la crisis sistémica que vivimos. Gracias, Marixa. Bien, ahora quisiéramos retomar el tema de la economía solidaria con Ivonne y que nos explicaras un poco cuáles son las dimensiones de la economía solidaria. Mira, gracias por cederme ahora la palabra, pero yo quisiera decir algo antes de entrar a las dimensiones, ¿no?, de la economía solidaria misma. Lo que ha dicho Maritza es muy importante, ¿no? Como yo decía, hay esos valores solidarios previos a la colonización, ¿no? Y por lo tanto, hoy han surgido corrientes, digamos, de entender la economía solidaria desde esa perspectiva, ¿no? Rescatando lo que son los valores de las economías campesino-indígenas, de las familias en toda la región, ¿no? Sobre todo América Latina, con énfasis en la región andina, pero como decía también Marisa, digamos, hay culturas no andinas dentro de nuestra América, ¿no? Por lo tanto, hay, digamos, visiones, cosmovisiones distintas, acordes a estas culturas y por lo tanto variaciones en cómo organizar, digamos, la gestión de las necesidades y también la gestión del trabajo, ¿no? Su propia economía, para decirlo. Pero si bien, digamos, nuestro compromiso es impulsar, ¿no?, esos valores que consideramos valiosos, ¿no es cierto?, para la sociedad, como la solidaridad y que tienen que ver con el tema de la reproducción, digamos, de la vida como finalidad de la economía. Plantearse, digamos, el tema de la finalidad de la economía como la reproducción de la vida y de la vida ampliada, no puede ser mejor expresión, digamos, de lo solidario, ¿no? Para ser solidarias, ¿no?, estas economías tienen que tener ciertas características, y eso quisiera, ¿no?, mencionar antes de pasar a las dimensiones, porque las dimensiones salen, digamos, de estas características, ¿no?
Empecemos, digamos, por la primacía del trabajo por sobre, digamos, todas las otras componentes de la producción. No hay separación entre medios de producción y trabajo, ¿no? Y la propiedad, digamos, de estos medios de producción tampoco. Hay resultados económicos que tienen que ver con el tema de que sirven a la reproducción de la vida, ¿no? En el sentido que plantean las feministas. Se desarrolla ahí a su interior un conocimiento vinculado específicamente con la forma de gestión y funcionamiento que tiene que ver con lo solidario. ¿Por qué solidario? Porque el poder de decisión a su interior, digamos, es compartido entre todos los que participan en esta gestión. Hay reciprocidad en las relaciones, hay interdependencias en la autogestión como categorías clave, hay relaciones entre personas, digamos, y naturaleza que se integran, ¿no? Comprometidamente en la sostenibilidad ambiental y cultural y, por supuesto, de la vida, ¿no? Hay distribución equitativa de ingresos y beneficios, hay adhesión voluntaria, digamos, a estos emprendimientos, autonomía con en sus relaciones con los poderes establecidos, y un punto muy importante y al que nos vamos a referir luego es el tema de que tiene que haber a partir, ¿no es cierto?, de estas experiencias económicas solidarias, un esfuerzo por la consolidación de un compromiso político y social a favor de valores y objetivos, digamos, solidarios, que son los propios, ¿no? Digamos, yo quisiera aquí poner, digamos, un elemento que mencionó Maritza y que tiene que ver con una tensión todavía que hay, ¿no?, entre esta economía solidaria y la economía feminista. Y como ella decía, las mujeres son las protagonistas, ¿no?, principales de todo, tanto del trabajo de producción de bienes, servicios y otros elementos vinculados con la reproducción de las familias, también en términos afectivos, pero también siguen siendo las responsables, ¿no es cierto?, del trabajo de cuidado. Entonces, no siempre en las economías solidarias encontramos la preocupación por cómo resolver la cuestión del cuidado para alivianar la carga, ¿no?, de las propias mujeres. Las dimensiones, por lo tanto, ¿no?, de la economía solidaria no son solo económicas y no son solo éticas, ¿no? Dentro, digamos, de las dimensiones económicas, por supuesto, ahí tenemos que ver cómo las fortalecemos desde la perspectiva de la sostenibilidad de sus actividades, su viabilidad, su patrimonio común, su financiamiento, ¿no es cierto?, compras comunes, en fin, comercialización colectiva, cómo ensanchamos los circuitos comerciales, ¿no?, cada vez más solidarios, etcétera, y construcción de circuitos cortos y largos, ¿no es cierto?, de comercialización solidaria. Las dimensiones sociales, a su vez, ¿no?, tienen que ver con la equidad y la igualdad en su organización y distribución de resultados. Digamos, ya todo esto lo mencionamos cuando dijimos cuáles eran sus características. Relaciones, ¿no?, horizontales entre todos, ¿no?, la movilización, y aquí quiero subrayar esto, la movilización por su fortalecimiento orgánico y por causas sociales orientadas al cambio, ¿no? O sea, eso conlleva también procesos de formación para su consolidación como sujetos políticos, para incorporar lo asociativo, lo común, lo igualitario y lo equitativo
como una causa contrahegemónica, ¿no? Entonces, en la dimensión política, ahí, digamos, hay un rol también a cumplir por la democratización, ¿no?, de la gestión participativa, de las decisiones a su interior que sean iguales, que cada quien tenga el mismo poder de decisión, etcétera, pero también, ¿no?, con un compromiso político y que contribuya, ¿no?, desde también esta otra perspectiva social a la consolidación de ese movimiento, ¿no?, de incorporar lo común, lo comunitario, como valores contrahegemónicos que van permeando, ¿no?, en un proceso todas las demás instancias e instituciones sociales de la sociedad actual, ¿no? Gracias, compañeras. Bueno, en la siguiente sección estaremos compartiendo sobre experiencias de economía solidaria desde la Rente. El programa Fortalecimiento de los Derechos Económicos de las Mujeres y Políticas de Economía Solidaria, que impulsa el CIDES-UNSA con el Instituto EGOA en 4 municipios alrededor del lago, se ha enfrentado con varios desafíos, dado que se trata de una zona rural sobre la que necesariamente no ha reflexionado el feminismo en su crítica a la economía política. Bueno, mi nombre es Mariana Vargas Flores, soy de aquí, de la población de Achacachi, originariamente de una comunidad que es Jahuirlaca, a unos 30 minutos de Achacachi. Bueno, yo soy una parte de las socias de la organización o de la Asociación Integral de Mujeres Nairar Sartawi, Aymunasa. Se impulsaron entonces asociaciones para producir panadería, productos de repostería o también iniciativas gastronómicas, ¿no?, donde la elaboración del pan o de las propias masitas demanda que las mujeres se reúnan en un solo espacio al mismo tiempo y organicen su proceso de producción y lo realicen de manera colectiva. Tengo mi familia, tengo una hermana menor que es pequeña todavía, que sí requiere cuidados. Tal vez ha sido un poco descuidarle un poco a ella, porque prácticamente yo estaba a cargo de ella, ¿no?, porque mis papás trabajan y yo tenía que serme responsable de ella. Ha sido una experiencia bien interesante. Es el primer trabajo, el primer lugar donde he visto que solamente trabajan puras mujeres. De alguna forma nos entendemos, nos comprendemos y tratamos de ayudarnos. Tratamos de ponernos en el lugar de la otra persona. Algo en lo que me ha ayudado a mí es en poder encontrar mi vocación, ¿no? Antes no sabía qué es lo que amaba hacer, pero al venir aquí, al hacer todas estas cosas de pastelería y repostería, he encontrado que me encanta. No podría cambiar estas cosas por otra. Y pues aparte de eso, también otro beneficio es que del esfuerzo que nosotros hacemos, trabajamos, también hay recompensas, ¿no?, en cuestión económica. Mi nombre es Brígida Gutiérrez Clares, yo soy de aquí del municipio de Achacachi. Aquí voy trabajando ya desde el inicio, desde gestión 2013, digamos, el programa entró. Llega a la Organización de Mujeres Bartolinas CISES, ahí dice que va a haber un programa que está viniendo de Agencia Vasca. El proyecto ha apoyado en ese momento 3 programas. Uno, primero es el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. Segundo es el empoderamiento de las mujeres en transformación de alimentos. Y el otro es en tejidos y telares.
que el AINI y el MINC que está ahí. El AINI es entre nosotros nos colaboramos y el AINI es, digamos, colaborarse siempre. El MINC es entre ayudarnos, voy a tu casa a trabajar y en aquí también el mismo hacen. Solo el nombre nomás cambia lo que dice Economía Social, Solidaria y Comunitaria. Mientras nosotros desde aquí conocemos con lo que es el trueque, el AINI, el MINC, entre aquí mismo se trabaja. Bueno, hemos compartido en esta cuarta sesión un poco algunas reflexiones sobre prácticas y apuestas económicas, sociales y solidarias que hemos ido visibilizando a propósito de, en la actualidad, una respuesta histórica a ajustes económicos estructurales que reproducen desigualdades, pero que también son expresión de matrices culturales, como nos explicaba la compañera, que nos muestran cómo nuestros pueblos asumen la reciprocidad en sus relaciones económicas y cómo tienen sus diferentes formas de producir. Esto se expresa en prácticas de economía social y solidaria que pueden ser mixtas, donde participan hombres y mujeres, o que pueden ser específicamente de mujeres, donde se visibiliza el papel, el importante y principal papel de las mujeres en estas prácticas, dialogando con un poco lo que nos permite también visibilizar la economía feminista. Y todo esto para mostrarnos una lógica completamente distinta de lo que es la economía. Bien, ahora queremos, para cerrar ya nuestra cátedra, nos planteamos conversar un poco con Alba Carocio, de la Rente Venezuela, sobre cuáles serían en este momento los desafíos de la Rente. ¿Cuáles serían los desafíos de la red latinoamericana de mujeres transformando la economía? Te damos la palabra. Bueno, Tania, muchas gracias y muchas gracias a las compañeras por tan exhaustivas y tan interesantes aportaciones. Un poco pensando en futuro, ¿no? De hoy en adelante, yo creo que un desafío que es un desafío no teórico, sino práctico, es el continuar trabajando, porque efectivamente estamos en un entorno, tanto regional como mundial, bastante difícil y bastante hostil para, digamos, lo que son las experiencias, las organizaciones, los movimientos de carácter progresista, de carácter transformador y de carácter emancipador. Entonces esto no es poca cosa, ¿no es cierto? Es decir, la Rente también como movimiento social está rodeada, está cercada, no solamente de ese capitalismo que nos dibujaba en la intervención de Ivonne, sino de un capitalismo en este momento muy agresivo y que está tomando, digamos, cuerpo, con una situación hasta de violencia, ¿no? Entonces, el mantenernos juntas, el mantenernos actuando, el mantenernos aportando ideas y aportando energía para la transformación y para la emancipación desde la economía, es, yo diría en este momento táctico, un desafío como bien importante. Ahora, también nosotros tenemos los desafíos estratégicos más tradicionales de nuestra red de mujeres transformando la economía, como trazar caminos como movimiento amplio que impugna la economía capitalista. Es decir, tratar de ilustrar, es decir, acá se han ilustrado una cantidad de debates, una cantidad de reflexiones, pero continuamente aparecen, como ya lo estamos viendo, realidades, porque el capitalismo es un sistema económico muy,
digamos que aprende con mucha rapidez, ¿no es cierto? Entonces aparecen nuevos desafíos. Ahorita nomás estamos viendo, por ejemplo, la gran importancia que tiene todo lo telemático, las redes sociales, las llamadas redes sociales, que son redes telemáticas, la inteligencia artificial, el dominio mundial que puede alcanzarse a través de estos medios. Entonces, bueno, frente a todo eso, la gente tiene que seguir reflexionando y tiene que seguir articulando. Un desafío también pragmático, muy concreto, es seguir en el camino en que estamos, fortaleciendo y posicionando la economía feminista en los diálogos y en las alianzas con otros movimientos, tanto de mujeres como movimientos amplios, ¿no? Organizaciones amplias. Entonces así tenemos, por ejemplo, con la Marcha Mundial de Mujeres, con el Foro de Economía Solidaria, con Latindad, con Alba Movimientos de Perú, Bolivia y Brasil, con los movimientos campesinos y la Vía Campesina, con la CONAIE, con los movimientos afro, y es decir, tratar de articularnos o articularnos, ¿no? Profundizar, porque no es tratar, nosotros ya tenemos muchas articulaciones, profundizar las articulaciones de los movimientos, sociales, de los movimientos solidarios que hacen vida en la región y en el sur global. Luego tenemos un desafío también muy concreto que también se esbozó aquí, ¿no es cierto? Cómo caminar, cómo tener esa mirada estratégica general que consiste en enfrentar, en impugnar el capitalismo, en plantear nuevos modos de vida y nuevos modos de vida más amigables, donde la vida humana y la vida natural y la vida material esté en el centro, una economía que se ponga al servicio de la vida y no en contra de la vida, es decir, no la vida al servicio de la economía, sino la economía al servicio de la vida, pero también ir caminando hacia esa ruptura general de una manera en la que se vayan encontrando algunos resultados palpables en la mejoría de la vida concreta de nuestras mujeres o de las mujeres de nuestra región que bien lo necesitan, ¿no? Es decir, no podemos esperar para mostrar signos visibles, signos concretos de una vida mejor, a que se haga la gran impugnación, a que se cambie el sistema, sino al mismo tiempo que tenemos eso en nuestro horizonte más general, en nuestro horizonte global, en la impugnación, en esa utopía concreta hacia la cual caminamos, ir también gradualmente encontrando vías para mejorar la vida concreta de las mujeres con las cuales articulamos y que forman parte de nuestro movimiento. En este sentido, una actividad, digamos, en la que hemos trabajado y en la que queremos seguir trabajando, es hacer propuestas para la elaboración de políticas públicas, porque, bueno, no podemos dejar que los estados y los estados de nuestra región, que además en este momento están adquiriendo rumbos, más bien antiderechos, ¿no? Hagan unas políticas públicas que vayan más bien a quebrar la vida humana. Entonces hay movimientos de resistencia, hay movimientos de impugnación, hay movimientos de ruptura y todo eso es también una de las tareas y desafíos, cómo articular, ¿no?, estas diferentes acciones que tenemos que hacer y cómo incidir en las políticas públicas. En algunos lugares para que no se produzcan los retrocesos o los retrocesos sean los menores, pero en otros para que se impulse un avance, ¿no es
cierto?, para que haya algún tipo de avance que haga también la vida de las mujeres mejor. Entonces, el gradualismo puede ser que no esté tan reñido con la ruptura, ¿cierto? Teniendo siempre la ruptura como horizonte, el gradualismo o el dar algunos pasos de mejoramiento de la vida, porque no podemos esperar a que la vida esté totalmente destruida para construirla, ¿no? La vida es preciosa, por eso la vida tiene que irse manteniendo, así sea a costa a lo mejor de, digamos, esperar momentos de ruptura más importantes. ¿Cómo hacer frente a esa enorme crisis sistémica que tiene muchísimos factores que están en juego, ¿no? Incluso factores extremadamente poderosos que se están moviendo en el mundo, y colocar el cuidado de la vida y la vida como tal en la agenda? Ese es, digamos, el gran desafío estratégico, pero también práctico que tiene la REMTE como red de mujeres transformando la economía. Transformar la economía significa poner la economía al servicio de la vida, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos desafíos, digamos, que están actuando en ese gran desafío, como colocar el cuidado en la agenda, cómo se gestiona el tiempo de la vida de las mujeres, cómo se gestiona la carga de cuidados, la corresponsabilidad, cómo se pone en práctica la corresponsabilidad entre las comunidades, las mujeres, el Estado, cómo avanzar en la dinámica del conflicto capital-vida, cómo impulsar la economía de los cuidados desde los estados, ¿no es cierto? Lo que decís vos, la corresponsabilidad es también del Estado. Cómo se relaciona la economía del cuidado con diferentes regímenes de bienestar. Ya sabemos que nuestros países tienen diferentes grados de avance en el tema de bienestar y en el tema de la protección social. Hay países en que la desprotección es absolutamente pavorosa. O sea que cuando llegan las mujeres y cuando llegan los hombres también, ¿no es cierto?, hay una desprotección total de los seres que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Entonces, las familias son las únicas medidas de protección que existen en nuestra región. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, la REMTE tiene que poner voz y poner energía en todo eso, pero tiene también que preservarse como organización de mujeres para transformar la economía ya decimos, en una situación hostil. Bueno, trabajar también la posibilidad de generar una esfera pública de los cuidados desde la intimidad de los hogares, pero con corresponsabilidad, es decir, cómo los estados tienen que aportar a esa esfera pública, insistir en la responsabilidad de los estados, no dejar todo absolutamente a las familias, porque además, cuando decimos las familias, en realidad es un eufemismo, ¿no es cierto? Las familias son las mujeres. Y seguir impulsando toda la transformación de la economía en una región que tiene unos índices de desigualdad enormes, ¿no es cierto? Porque ya dijo el cansancio que la región latinoamericana es la región más desigual del planeta. Entonces, el cuidado en condiciones de una profunda desigualdad no es solamente una desigualdad de género, también hay una desigualdad de clases. Son las clases populares las que finalmente terminan poniendo su energía de cuidado para cuidar a las clases más encumbradas, más poderosas, con mayor influencia económica. Entonces, bueno, hay que
y también las diferencias, las desigualdades étnicas, ¿no es cierto? Porque la pobreza está teñida de marrón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una sociedad con grandes desigualdades, pero donde lo étnico, tanto lo afro como lo indígena, es sinónimo de pobreza o está mayormente en esas capas empobrecidas. Entonces, ¿cómo hacer economía para la vida al mismo tiempo combatiendo la desigualdad? Porque no podemos combatir el capitalismo sin tener en cuenta las grandes dosis de desigualdades. Más, el capitalismo es el reproductor, ¿no es cierto?, principal de esas desigualdades. Y junto con el capitalismo, el apoyo muy directo que el patriarcado le da al capitalismo, porque es muy claro ver, sobre todo cuando se hacen las reuniones de los líderes económicos mundiales, cómo el patriarcado está apoyando ese sistema de dominio que es el sistema capitalista. Hemos llegado al final de nuestra cátedra abierta de movimientos sociales, Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía, logrando compartir desde diferentes temáticas un tránsito que se inició en 1997, donde de diferentes perspectivas y desde las diferentes realidades latinoamericanas se ha construido, como diría la compañera Magdalena León, una articulación de movimiento y pensamiento en la reapropiación de las mujeres de la economía, donde hemos hecho visible un poco la consolidación de un pensamiento propio desde la teoría feminista, al mismo tiempo que la acción práctica, la acción política de las mujeres como actoras de la economía, en la transformación de la economía, a partir de alianzas con otros movimientos que han hecho que la agenda de la economía feminista sea un tema más amplio y un tema de todos y todas. En este desafío, que significa construir otro modelo económico centrado en una economía para la vida, desde principios feministas de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Agradecemos mucho la atención y los invitamos a profundizar en esta dinámica de pensamiento en movimiento, un poco revisando los materiales complementarios que hay para cada sesión de nuestra cátedra, indicados en las referencias bibliográficas. Agradecemos a Claxo y a todo el equipo que ha facilitado el desarrollo de esta cátedra abierta. Un verdadero placer haber compartido con ustedes. Gracias, compañeras, también por estos maravillosos encuentros que nos hemos dado.